Aunque todavía está al comienzo de su viaje en la pantalla, Eşref Rüya está camino de convertirse en una leyenda de la televisión. Protagonizada por dos de los actores más importantes de Turquía, Demet Özdemir y Altay Ulusoy, la serie revolucionó las listas de audiencia con sus primeros 5 episodios. Eşref Rüya, que siempre ha estado en la agenda no solo por su historia sino también por sus detalles detrás de escena, ha logrado convertirse en uno de los nuevos hitos de la televisión turca. Por un lado, el oscuro pasado de Eşref y su amor apasionado, por el otro, la resistencia de Nisan a la vida y los conflictos fatídicos. Sin embargo, detrás de esta magia experimentada frente a la pantalla, hay una estructura muy disciplinada, meticulosamente planificada y respetuosa con los derechos de los actores estrella. La clara postura de Demet Özdemir sobre las condiciones en el set en particular provocó un importante debate en la industria. Eşref Rüya ha mantenido al público pegado a la pantalla desde el primer día de su estreno. Sus escenas dramáticas y un guión lleno de amor entrelazado, venganza y rastros del pasado hicieron que fuera fácil para el público establecer una conexión emocional. Especialmente la apasionada relación entre los personajes Eşref, Altay Ulusoy, y Nisan, Demet Özdemir, se convirtió en la beta principal que forma el alma de la serie. Ni siquiera los productores esperaban un interés tan intenso del público en tan poco tiempo. Sin embargo, la serie logró convertirse en tendencia en las redes sociales desde su primer episodio. La química de los personajes, la profundidad de los diálogos y la trama que sorprendía a la audiencia al final de cada episodio hicieron de la serie un fenómeno. El papel de Demet Özdemir, no solo actuación, sino una postura consciente. Demet Özdemir es apreciada no solo por su actuación, sino también por su postura profesional en los sets. El exitoso actor, que lleva mucho tiempo en la industria, tuvo una cláusula especial añadida a su contrato antes de participar en el proyecto Eşref Rüya. Según este artículo, Özdemir no acepta trabajar más de 12 horas en el set. Esta condición ha sido tanto apreciada como debatida en la industria. Sin embargo, su círculo más cercano y sus colaboradores consideran la decisión de Özdemir extremadamente profesional y humana. La línea clara de la actriz estrella sobre el horario laboral se considera un paso importante para llamar la atención sobre los derechos de las actrices en la industria. Özdemir marca la diferencia tanto con sus elecciones conscientes como con su actuación. Una mente y un cuerpo sanos son esenciales para realizar un trabajo de calidad, afirma, y añade que intenta protegerse a sí mismo y a sus compañeros de la fatiga física y mental. Este enfoque se considera pionero en lo que respecta a las intensas y a menudo humanas horas de trabajo en los platós de televisión en Turquía. El conjunto de Eşref Rüya adquirió una estructura más planificada y organizada con el efecto de esta cláusula en el contrato de Demet Özdemir. Las horas de rodaje comienzan a una hora determinada de la mañana y terminan claramente por la tarde. La dirección del conjunto se adhiere a esta disciplina con gran cuidado. Esta situación afecta positivamente no solo a Özdemir sino también a todo el equipo de jugadores y técnico. Muchos jugadores dicen que el trabajo planificado aumenta la productividad y la motivación. Altay Ulusoy también expresa con frecuencia su apoyo a este enfoque de su compañero Özdemir. Ulusoy, quien afirma, la calidad de una obra no solo está relacionada con el guión y la actuación, sino también con la energía del actor para llevar ese personaje, enfatiza los beneficios de este nuevo sistema al decir, sentirse seguro y tranquilo en el set se refleja directamente en nuestra actuación. Aunque solo está en su 5º episodio, Eşref Rüya ya ha sido aprobada para una segunda temporada. El éxito de calificación, el impacto en las redes sociales y el potencial de ventas internacionales hacen felices a los productores. La serie se sigue con interés no solo en Turquía sino también en Oriente Medio, América Latina y los mercados europeos. El reconocimiento internacional de los nombres de Demet Özdemir y Altay Ulusoy en particular aumenta las ventas de la serie en el extranjero. Los creadores pretenden lanzar la segunda temporada en más países. En línea con este objetivo, el equipo de escenarios ya ha comenzado a trabajar en la nueva temporada. Ya se dice detrás de escena que habrá grandes sorpresas esperando a la audiencia al final de la primera temporada. La postura decidida de Demet Özdemir respecto a sus derechos en el set sienta un ejemplo, especialmente para las actrices jóvenes. En un entorno en el que antes demandas o limitaciones similares se percibían como tímida, en el sector, una estrella como Özdemir que establece límites claros es fundamental para cambiar las percepciones. Esta elección demuestra que no solo es un actor, sino también un profesional que se preocupa por los derechos laborales, la salud psicológica y el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Según informes de los medios de comunicación, muchos jugadores jóvenes han comenzado a plantear este tipo de exigencias a sus entrenadores. En otras palabras, este paso dado por Demet Özdemir podría ser la chispa para una transformación permanente en el sector. Eşref Rüya, que amplía su audiencia con los episodios lanzados cada semana, está en las listas de tendencias al final de cada episodio en las redes sociales. Cartas escritas a los personajes, vídeos de fans, teorías y contenido donde se comparten líneas muestran que la serie está empezando a convertirse en un culto. Este compromiso se ve reforzado por la autenticidad de los actores y la conexión que establecen con los personajes. El ajuste de cuentas de Eşref con su pasado y la fuerte postura femenina de Nisan añaden una profundidad humana al tema de la serie. El público ve no solo una historia de amor, sino también una lucha por enfrentar la vida y una batalla por sobrevivir. En conclusión, Eşref Rüya no solo es una serie exitosa, sino también un presagio de una nueva comprensión de las condiciones laborales en el sector. La cláusula de máximo 12 horas incluida en el contrato de Demet Özdemir demuestra que ella valora su propia salud, y la valora tanto como su actuación. Esta no es solo una elección individual, es un mensaje para toda la industria. El público queda hipnotizado mientras observa su actuación en la pantalla, sin saber que esto es resultado de su postura decidida detrás de escena. Pero la verdad es que esta magia no solo está determinada por el talento, sino también por la conciencia, los límites y el respeto. Mientras Eşref Rüya se prepara para dejar su huella en las pantallas en su segunda temporada, logra este éxito no solo con el guión o la actuación, sino también con valiosas decisiones detrás de la cámara.